Oremos. Dios santo y Padre bueno, alabado y glorificado sea tu nombre. En este momento te damos gracias porque nos permite hacer uso de tu palabra. Te suplicamos, Señor, que tu Santo Espíritu esté con nosotros, que tú nos guíes, nos dirijas y nos dé tu santa y bendita paz. Gracias, Padre, por Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pueden sentarse. Y esta mañana me siento muy contento de poder estar en este lugar para alabar y glorificar el nombre de Dios. Amén. Agradezco al pastor y a los dirigentes por haberme invitado nuevamente. Créanme que me siento en familia, incluso hay algunos que le estoy echando de menos, que no veo, así que espero que estén bien. Me acompaña una comitiva. Por aquí tengo a mis dos sobrinos, a Víctor y Ishar. Allá atrás está mi esposa y está también mi madre. Así es que estoy contento de que estén conmigo. En esta mañana vamos a compartir un tema sumamente interesante. Y yo quiero preguntar, ¿a cuánto le gustaría vivir plenamente saludable? Amén. A todos, ¿verdad? Qué interesante. Así que en esta mañana vamos a hablar un poco de salud. Y el tema ha sido titulado Salud Plena. ¿Cómo dije? Salud plena. Mi propósito es presentar a cada persona en esta mañana la importancia de poder disfrutar de una vida llena de salud y plenitud, para que podamos glorificar a Dios a través de nuestro cuerpo, entendiendo que la vida es el mayor regalo que Dios nos ha dado. Por mucho tiempo hemos escuchado decir que tres cosas hay importantes en la vida: salud, dinero y amor. Pero la más importante de todas ellas, ¿cuál creen ustedes que es? La salud. Porque la salud no es todo, pero sin la salud todo es nada. Así que ¿de qué nos sirve a nosotros tener mucho dinero, pero no tener salud? ¿O de qué nos sirve tener mucho amor, pero no tener salud? Pero si tenemos salud, podemos conseguir dinero y podemos conseguir amor. Así que la más importante de todas es la salud. Por esa razón es que la salud es esencial para el ser humano. Podríamos decir que es imprescindible. Cuando tenemos salud, debemos disfrutarla plenamente. ¿Disfrutarla cómo? Plenamente. Valorarla y cuidarla. Porque cuando la perdemos, es muy difícil para volverla a recuperar. ¿Oyeron ustedes eso? Así que tenemos que cuidarla, valorarla y disfrutarla plenamente. Porque cuando perdemos la salud, es muy difícil volverla a recuperar. En la mayoría de los casos, cuando nos sentimos bien físicamente hablando, no valoramos lo importante y lo bendecido que es estar saludable. La única forma que nos damos cuenta es cuando estamos enfermos, porque como dice el dicho, uno nada más sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y entonces decimos, qué malo es estar malo, o qué malo es estar enfermo. Y entonces comenzamos a tratar de recuperar lo que antes no habíamos valorado. Qué interesante, ¿verdad? Yo puedo hablarle un poco de lo que es la salud, aunque no soy médico ni nada por el estilo. Sin embargo, yo duré 19 años distribuyendo libros e enciclopedias que hablaban de la salud. Como el pastor podrá saber, y algunos de ustedes, el colportor, ese es el trabajo que hace, distribuir libros religiosos y de salud. Así que por 19 años yo hice esto y tenía que leer muchos de esos libros
para poder hablarle a la gente de ello. Pero también conozco un poco de lo que es perder la salud. ¿Por qué razón? Porque en varias ocasiones este servidor ha estado al borde de la muerte. Así que cuando nací enfermo. Mi madre, que está presente, sabe lo que estoy diciendo. Al mes y medio de haber nacido, comencé a apretarme del pecho. Y entonces era tan difícil la situación que tenían que brincarme para poder conseguir el aire. Y siempre mi papá estaban pensando que en cualquier momento me iba a morir porque era una situación muy difícil. A los 7 años de edad me dio una enfermedad que me dejó marcado, y ustedes la conocen, es la poliomielitis. Ustedes no lo van a creer, pero me dejó con la boca torcida, con un pie más largo, otro más corto, y me dejó marcas en mi brazo, me corrió los huesos de mi codo, y así por el estilo. Ustedes no lo pueden ver, pero si yo les muestro se darán cuenta que pasé por esa difícil situación. Pero hubo otro problema. Nací con un problema del corazón. Así que tenía una comunicación interventricular entre el ventrículo derecho y el izquierdo que me provocaba un soplo increíble. Así es que yo no podía caminar lejos, no podía subir una escalera, no podía correr. El diagnóstico era que en cualquier momento me moría, porque me podía dar un paro cardíaco y en el mayor de los casos tenían que hacerme un trasplante de corazón. Y en esos años era muy difícil esta operación. Así que en el año 2001 vine a los Estados Unidos por la gracia de Dios, ¿verdad? Los médicos hicieron esa intervención quirúrgica y taparon el hueco que tenía en mi corazón. Abrieron mi corazón, lo remendaron o le pusieron un pacho, para los que saben lo que es un remiendo, y aquí estoy para honra y gloria de Dios. Amén. Y han pasado otras situaciones en las cuales también he estado al borde de la muerte. Así que en una ocasión me atracaron, fui víctima de un atraco, un asalto, donde duré más de 6 meses inválido, ¿verdad? También en otro tiempo recibí una puñalada, de los cuales una fue en mi pecho, que estuve también al borde de la muerte. Entonces yo sé lo que es estar enfermo y sé lo que es la salud y por qué nosotros debemos valorar la salud. Porque es algo interesante, es precioso, es maravilloso, es un gran regalo de Dios. Lo que fue nuestra lectura bíblica, nosotros la encontramos en la carta 3 de Juan, el versículo 2. Tercera de carta de Juan, el versículo 2, dice lo siguiente allí. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Qué interesante, sumamente interesante es esta declaración. El apóstol Juan, quien también se hace llamar el anciano, escribe a su amado amigo y hermano Gallo. Según algunos teólogos y analistas, Gallo era un prominente anciano de la iglesia o pastor, el cual disfrutaba de una gran simpatía y afecto de parte del apóstol del amor. Él se dirige a su amigo y hermano de la siguiente manera: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. A mí me gusta mucho la versión Dios habla hoy, porque habla allí de manera interesante. Dice: querido hermano, pido a Dios que así como te va bien espiritualmente, te vaya bien en todo y que tenga buena salud. Cuando el texto dice en todo, pues yo entiendo que es en todo, o mejor dicho, en toda la extensión de la palabra. Así que el apóstol le está deseando a su querido amigo Gallo que estés bien físicamente, mentalmente e espiritualmente.
¿Y por qué él tiene esos buenos deseos a su amigo y hermano? Porque él conoce y entiende que la salud es algo fundamental para todo ser humano y aún más para el cristiano, el cual está llamado a glorificar a Dios en su cuerpo, en su alma y en su espíritu. Romanos, capítulo 12, versículo 1, tiene una declaración interesante y dice allí: por tantos, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Oigan qué interesante. Hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo santo, agradable, como sacrificio vivo. Interesante. Así, mis queridos hermanos y amigos, que en esa dirección, Elena de White declara en el libro Consejos sobre la Salud: tenemos ante Dios la sagrada obligación de gobernar nuestros cuerpos y controlar nuestros apetitos y pasiones de tal manera que no nos aparten de la pureza y la santidad, ni alejen nuestra mente de la obra que Dios requiere de nosotros. ¿Por qué perdemos la salud o por qué nos enfermamos? ¿Por qué? Voy a señalar 3 razones simples por las cuales nosotros nos enfermamos o perdemos la salud. Número 1, por el hecho de vivir en esta tierra enferma y de pecado. Esto es razón suficiente para que nosotros nos enfermemos. La paga del pecado es la muerte. Así que esta tierra degenerada, enferma por el pecado, ¿verdad?, hace que con el hecho de nacer en esta tierra, ya posiblemente nos enfermemos. Es por esa razón que ustedes ven que niños nacen con cáncer. ¿Y quién tiene la culpa? Nada, la contaminación ambiental, el medio ambiente en el que nos desenvolvemos, ¿verdad? La polución que hay a nuestro alrededor. ¿Qué otra cosa? Los alimentos que consumimos que están contaminados con los fungicidas, los pesticidas y los insecticidas que le colocan para preservarlo. Y por muchas cosas más. Así que nos enfermamos por el hecho de vivir en esta tierra enferma y de pecado. Número 2, por razones hereditarias. A veces nosotros no heredamos dinero de nuestro padre, pero sí heredamos sus enfermedades. Como por ejemplo la diabetes, ¿verdad?, la hipertensión arterial, los problemas cardíacos, entre otros. Así que hay enfermedades que también son hereditarias. Nuestros padres no tenían la educación suficiente para cuidar su salud, enfermaron y luego los hijos heredan o heredamos algunas de estas enfermedades. Número 3, nos enfermamos por desobediencia y violación a las leyes de salud y a las instrucciones que Papá Dios nos ha dado. Oigan bien, nos enfermamos por desobediencia y violaciones a las leyes de salud y a las instrucciones que Papá Dios nos ha dado. Como ustedes saben, la instrucción de Dios desde el Edén fuera que sus hijos se alimentaran con la alimentación original que Dios dio en el Edén, ¿verdad que sí? Toda planta que da semilla y que da fruto o será para comer. Así que después del diluvio, Dios hizo una variación en esta alimentación porque la vegetación desapareció. Y entonces Dios le dio permiso al hombre para que consumiera algunos otros alimentos, pero cuando le dio esa oportunidad de que consumiera otros alimentos, le dio un manual que encontramos ¿dónde? En Levítico capítulo 11. Le dijo, mira, de este y de aquel no comas.
ni siquiera toque su cuerpo muerto. Y hace una lista allí. Dice, no coma de la liebre, no coma del búfalo, no coma choncho, puerco o cerdo, como usted quiera entenderlo. Y muchas cosas más, le dio una lista. Porque si come de ellos, tú estás propenso a enfermarte. Y de esto y de aquello y de lo otro podrás comer. Pero aún de lo que papá Dios dijo que podíamos comer, hoy día hay que tener mucho cuidado. Porque están muy contaminados. Así que nosotros, si queremos tener buena salud, tenemos que saber qué alimentos consumimos y cuáles no consumimos. Tenemos que tener cuidado para que no nos enfermemos. Elena de White declara, todos deberían poseer un conocimiento inteligente de la constitución humana, con el fin de mantener sus cuerpos en las mejores condiciones para realizar la obra del Señor. Los que se atreven a formar hábitos que debilitan las energías nerviosas y destruyen el vigor de la mente o el cuerpo, se vuelven ineficientes para el trabajo que Dios le ha pedido que hagan. Por otra parte, una vida pura y saludable es apta para el perfeccionamiento del carácter y el desarrollo de las facultades físicas, mentales y espirituales. Qué interesante. Cuando nuestro cuerpo es tan saludable, nuestra mente lo podrá estar también, y de igual manera podremos estar saludables espiritualmente. Como cristianos, hermanos, si queremos glorificar a Dios en nuestra vida y cumplir con el llamado que Él nos ha hecho, debemos practicar la temperancia. Y eso es sumamente interesante. Todo cristiano, especialmente los adventistas del séptimo día, debemos de ser personas ¿cómo? Temperantes, temperantes. Así, mis queridos hermanos, que nosotros deberíamos practicar lo que el Señor nos ha mandado en su palabra, y es que nosotros seamos temperantes. La ley de la temperancia debe controlar la vida de cada cristiano. La ley de la temperancia debe controlar la vida de cada cristiano. En todo nuestro pensamiento debemos tener presente a Dios. Siempre se debe tener en alto su gloria. Necesitamos desembarazarnos de toda influencia que pudiera mantener nuestro pensamiento cautivo y alejarnos de Dios. Muchos de nosotros, oigan bien, muchos de nosotros, aún siendo cristianos, somos muy intemperantes en la mayoría de las cosas que hacemos. Somos a veces intemperantes en el comer, en el dormir, en el trabajar y hasta en el vestir. La Biblia nos aconseja que si comemos o bebemos o hagamos cualquier otra cosa, la hagamos ¿para quién? Para la honra y la gloria de nuestro Dios. Pero imagínense ustedes, a veces se preparan actividades y llegamos a una pizzería a las 9, 10 de la noche y nos damos una llenura de pizza y soda y salimos de ahí a acostarnos y al otro día nos estamos quejando de que tenemos problemas digestivos o problemas estomacales. Y después le estamos pidiendo a Dios que nos sanes de nuestras enfermedades. Pero a veces también, hermano, trabajamos 15, 16, 18 horas y maltratamos nuestro cuerpo de esa manera para ganar unos pesos más. Pero también somos intemperantes en el vestir. A veces usamos ropa demasiado apretada que no permiten la buena circulación de la sangre. Otras veces con alguna extremidades descubiertas, donde el espíritu de profecía señala que eso también produce enfermedades. Así que nosotros los cristianos, especialmente los adventistas del séptimo día, somos llamados a que en lo que hagamos, si comemos o bebemos, o vestimos o hacemos cualquier otra cosa, la hagamos para la honra y la gloria de nuestro Dios. El uso equivocado del cuerpo acorta el periodo de la vida
que Dios ha asignado para que lo utilicemos en su servicio. Recuerden ustedes que nosotros estamos aquí no para que haya más personas. Nosotros estamos aquí porque somos un pueblo especial, un pueblo adquirido por Dios con un propósito, que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Pero si estamos enfermos, si descuidamos nuestra salud, nosotros no podemos cumplir con el llamado que Dios nos ha hecho en su trabajo y en su causa. Cuando nos permitimos el cultivo de hábitos equivocados, nos acotamos a altas horas de la noche, satisfacemos la demanda del apetito a expensas de la salud, colocamos los fundamentos de nuestra debilidad, desequilibramos el sistema nervioso. Cuando descuidamos el ejercicio físico, nos recargamos de trabajo la mente o el cuerpo. Los que acortan sus vidas de este modo no hacen caso de las leyes naturales, son culpables de robarle a Dios. Oigan bien, eso está allí en Consejo sobre la Salud. Son culpables de robarle a Dios cuando nos acotamos a altas horas de la noche. Hay personas que hacen el hábito de acotarse después que los otros están a punto de levantarse, sin ninguna necesidad, porque a ellos les place. Algunas damas dejan la limpieza para las altas horas de la noche, porque así están más tranquilas, no sabiendo que eso va en detrimento de su salud. Así que tenemos que tener cuidadito. No tenemos derecho de descuidar el cuerpo y la mente o las fuerzas, ni de abusar de estos dones que deberían utilizarse para ofrecer a Dios un servicio consagrado. Y yo quiero que por favor vayan conmigo a 1 de Corintios capítulo 6, el versículo 13. 1 de Corintios capítulo 6, versículo 13. Hay una declaración allí. Los alimentos son para el vientre y el vientre para los alimentos. Pero tanto el uno como los otros destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y en el versículo 19 y 20 sigue hablando de la siguiente manera. ¿Os ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios y que no soy vuestro? Pues habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, nosotros no tenemos derecho de maltratar nuestro cuerpo. No tenemos el derecho de descuidar de él, todo lo contrario. Debemos cuidarlo porque este cuerpo que Dios nos ha dado es templo del Espíritu Santo. Y debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo. La vida es un regalo de Dios. Se nos ha dado nuestro cuerpo para que lo empleemos en el servicio del Señor. Él desea que lo cuidemos y le tengamos aprecio. Poseemos facultades físicas y mentales. Nuestros impulsos y pasiones tienen su asiento en el cuerpo. Y por lo tanto no debemos hacer nada que contamine esta posesión que se nos ha confiado. No debemos hacer nada que descuide esta posesión que se nos ha confiado. Debemos mantener nuestro cuerpo en la mejor condición física, posible, bajo una constante influencia espiritual, para que podamos utilizar nuestro talento de la mejor manera. Cuando nosotros descuidamos nuestros hábitos de salud, cuando nos acotamos tarde de la noche, nos levantamos así como bobos porque no dormimos bien, nuestra mente, nuestro cerebro tampoco está bien. Así que nuestra espiritualidad tampoco funciona de la mejor manera. En la Biblia, nosotros encontramos muchos casos de personas que enfermaron. El ministerio terrenal de Cristo, la mayoría de su parte o de su tiempo, Él lo utilizó para sanar enfermos, para aliviar la carga,
los dolores de aquellas personas que tristemente padecían de enfermedades. Y las multitudes se agolpaban ante Jesús en busca de sanidad. Nosotros podríamos mencionar algunos nombres de personas que la Biblia los señala por nombre que enfermaron. Por ejemplo, la suegra de Pedro. La Biblia dice que tenía una fiebre altísima. La hija de Jairo, el hijo de la viuda. También otro enfermo que Cristo sanó allí fue el ciego Bartimeo. Y alguien que nosotros conocemos muy bien que estuvo enfermo fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo padecía de una enfermedad que la Biblia no especifica muy bien cuál era, pero que él señala que era un aguijón que había en su carne, que había en su vida, la cual él le había orado varias veces a Dios para que lo sanara, y el Señor le había contestado ¿cómo? Bástate mi gracia. En otra palabra, acostúmbrate a vivir con ella. Así es, mis queridos hermanos, pero en esta mañana hay dos casos de los cuales quiero hacer referencia. Uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. Miren, en el libro Segunda de Reyes, el capítulo 5, a partir del versículo 1, nosotros encontramos allí la declaración, Segunda de Reyes, capítulo 5, muy bien, a partir del versículo 1, la Biblia dice que había un hombre que se llamaba Naamán. Naamán era general del ejército del rey de Siria. Y este hombre era un hombre que tenía muchas cualidades, muchas cualidades. Número uno, era general del ejército de Siria. Número dos, era un varón grande delante de su Señor, porque por medio a él, Dios le había dado mucha victoria. Número 3, disfrutaba de una alta estima de parte de su rey. Número 4, era un hombre valeroso en extremo. Número 5, era un gran guerrero. Número 6, era un buen estratega. Número 7, era un hombre de victoria. Pero, dice la Biblia, aquí la Biblia tiene un pero. En el versículo 2, dice, por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este es un hombre valeroso en extremo, pero, ¿qué cosa? Estaba enfermo, estaba leproso. Así que aunque este hombre tenía todas estas cualidades, en este momento no podía cumplir con la misión y la responsabilidad que él tenía. ¿Por qué cosa? Porque estaba enfermo. Y cuando nosotros nos enfermamos, hermano, por buen director de diácono que usted sea, por buen anciano de iglesia que usted sea o por buen pastor, usted no puede hacer el trabajo al cual ha sido llamado porque usted está enfermo. Así, mis queridos hermanos y amigos, que este hombre necesitaba la salud, necesitaba la salud. ¿Qué sucedió entonces? Y lo voy a resumir por motivos del tiempo. Que una niña que había sido tomada cautiva de la tierra de Israel, ella dijo, si él acudiera al profeta que hay en Israel, él lo sanaría de su lepra. Y la esposa escuchó lo que dijo esa niña y se lo comentó a él. Y él se lo comentó al rey. Y el rey entonces le dijo, no, yo voy a enviar una carta al rey de Israel. Envió la carta. Y cuando el rey la recibió, hasta tuvo miedo, ¿verdad? Rasgó su vestido y dijo, pero este hombre lo que anda es buscando ocasión contra mí. Y entonces cuando Eliseo escuchó esto, le dijo, ¿por qué rasga tu vestido? Envíalo a mí para que él sepa que hay profeta. Y entonces lo envió donde él, y cuando lo envía donde él, el profeta ni siquiera sale a recibirlo, sino que manda un emisario que le dice, dile que vaya y se bañe ¿dónde? En el Jordán, y que lo haga por 7 veces. Y el hombre se disgusta y dice, miren, yo pensaba que iban a salir a recibirme, yo pensaba que me iban a dar una buena bienvenida,
Pero mira lo que están haciendo, que me están mandando a bañar. Pero mejor yo me baño en los ríos que tenemos nosotros. Y entonces uno de sus siervos le dice, ¿y qué tú pierdes con eso? Si él te dice que lo haga, hazlo. Y entonces el hombre fue al Jordán y se zambulló ¿cuántas veces? 7 veces. Y cuando terminó la 7ª vez, ¿qué vio en su piel? El hombre estaba limpio, estaba sano. Y entonces dijo, verdaderamente que no hay otro Dios como el Dios de Israel. Amén. Y dijo más, a Dios que me perdone si cuando yo entre al templo con el rey para adorar, voy tomado de la mano, a Dios que me perdone. Porque él tenía que obedecer la voz del rey, pero ya él no se iba a inclinar donde otros dioses que no fueran el Dios de Israel. Qué interesante, hermano, qué interesante. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros tenemos que hacer lo mismo que hizo esta niña. Decirle a la gente, a los vecinos, a los amigos, a nuestro compañero de trabajo, que nosotros creemos en un Dios que tiene poder. Amén. Que nosotros creemos en un Dios que sana. Que nosotros creemos en un Dios que salva. Que en nuestras iglesias los miércoles hay culto de testimonio y oración. Y que nosotros oramos por la persona y que en muchas ocasiones Dios hace el milagro en su vida. Amén. Así que tenemos nosotros que hacer lo mismo que hizo esta niña. Y el otro caso lo encontramos en Marcos, el capítulo 5, del versículo 25 al 31. Marcos, capítulo 5, los versículos del 25 al 31. Y estamos hablando allí de la mujer con el flujo de sangre. Dice allí el versículo 25 del capítulo 5 de San Marcos. Pero una mujer que desde hacía 2 años padecía de flujo de sangre y había sufrido por muchos a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y de nada le había servido, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto. Miren, esta mujer llevaba una vida miserable. Por desgracia, se había enfermado, desahuciada por los médicos, rechazada por la sociedad, sin el cariño de su esposo y sus hijos, tal vez sin una silla en la mesa, ya no había un lugar para ella, porque tenía un flujo de sangre y no podía estar entre las demás personas. Había sido desahuciada por los médicos y había gastado todo lo que tenía y lo que no tenía. Y encima de eso, no podía entrar al templo para adorar, porque estaba inmunda y no se le permitía. Así que esta mujer no sabía qué hacer, pero ella escuchó que el Señor Jesús había de pasar por un lugar porque se dirigía a la casa ¿de quién? A la casa de Jairo. Y entonces ella tomó una decisión en su vida y fue la mejor decisión que pudo tomar. Y ella dijo, yo me voy a acercar y me la voy a jugar. Y yo estoy segura que si por lo menos toco el borde de su manto, seré sana. Así que la mujer se esforzó y como pudo, entre la multitud, tocó el borde del vestido de Jesús e inmediatamente sufrió un corrientazo en su vida y la mujer sintió sanidad. Y dice la palabra de Dios que inmediatamente el flujo se paró. Y entonces Jesús también sintió el poder que salió de él. Y dijo, alguien me ha tocado. Y los discípulos lo miraron, ¿verdad? Y pensaron, oye, pero esto es tonto. ¿Cómo tú dices que alguien te ha tocado? ¿Tú no ves que la gente te aprieta? Y Jesús dijo, alguien me ha tocado. Poder salió de mí. Y entonces la mujer avergonzada dijo, yo, Señor. Y Jesús le dijo, ¿cómo? Mujer, tu fe te ha salvado. Esta mujer, hermano, tenía una fe salvadora. Esta mujer, hermano, tenía una fe que usted y yo
debemos de tener, que usted y yo debemos procurar, y que usted y yo debemos de decirle a la gente que hay poder en Jesús. Amén. Y que aunque los médicos nos digan que hay poca cosa por hacer por nosotros, hay un médico que se llama el médico divino. Amén. El médico de los médicos, el cual nos puede restaurar conforme a su santa y bendita voluntad. Amén. Mis queridos hermanos y amigos, yo quiero decirle a ustedes que si hay alguien enfermo entre nosotros, lo primero que tiene que hacer es cuidarse para que su salud no empeore. Porque es posible que no recibamos sanidad, porque no sea la voluntad de Dios de que seamos sanos, como el apóstol Pablo, que el Señor le dijo, bástate mi gracia. Así es que lo primero que tenemos que hacer es cuidar nuestra salud para que no se empeore. Porque yo he conocido personas que duran 20, 25, 30 años sufriendo de diabetes, o de cirrosis, o de otras enfermedades. Y su enfermedad se mantiene estable porque ellos se cuidan. ¿Entienden? Otra cosa que debemos de hacer es ser temperante. Ser temperante, ¿verdad? Comer lo que sea apto para comer. Comer la cantidad que nos haga sentir bien, pero que no nos pase. Seleccionar los alimentos que nosotros debemos de comer para que nosotros podamos honrar y glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestra vida. Otra cosa que debemos hacer es ejercitarnos con frecuencia. Así que no nos tiremos en un sofá y prendamos la televisión y nos acostemos boca arriba, ¿verdad? Mientras estamos teniendo problemas de circulación. De vez en cuando debemos salir a caminar y a respirar profundamente y respirar en el parque o en el campo para que nuestra sangre se oxigene y así nosotros podamos tener una mejor salud, ¿verdad? Y la otra cosa que debemos de hacer es acudir a Jesús en busca del milagro, en busca de ayuda, en busca de socorro, porque Él es y sigue siendo y será el médico de los médicos. Amén. Así, hermanos, que nosotros hemos sido llamados a una obra, a predicar el evangelio, a predicarlo por testimonio, y también hay un llamado y es a ser médicos misioneros, ayudar a aliviar la carga de otros. Y no hay que ir a hacer un doctorado a Harvard, ni a Montemorelos, ni a Loma Linda, para usted poder ayudar a un vecino que tiene un problema de circulación, o para usted ayudar a un vecino o un amigo que tiene problemas de diabetes. Hay cantidades de libros de nuestra iglesia, instrucciones en el internet y en todo lado, donde solamente con ayudarlo a entrar el pie en agua fría, en agua tibia, ¿verdad? Una terapia, una hidroterapia, una terapia con barro, entre otras cosas, puede ayudar a esa persona a tener una mejor salud y usted lo puede ganar para Cristo. Amén. Es interesante, pero tenemos que creer en el llamado de Dios. Finalmente, dice que cuando Cristo vio a la multitud que se habían reunido alrededor de Él, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Cristo vio las enfermedades, la tristeza, el dolor, la degradación de la multitud que se agolpaban a su paso. Hoy existe la misma necesidad. Hacen falta en el mundo obreros que trabajen como Cristo trabajó en favor de los dolientes y pecaminosos. Hay a la verdad una multitud que alcanzar. El mundo está lleno de enfermedad, de sufrimiento, de angustia y de pecado. Está lleno de personas que necesitan que se le atienda, débiles, impotentes, ignorantes y degradados, que necesitan la presencia de Cristo en su vida. Pregunto, ¿usted está dispuesto a mantener su salud, su cuerpo para agradar a Dios y ayudar a otra persona? Amén. Si así lo creen, que Dios le guarde, que Dios le bendiga y que nos ayude a ser obreros, que cumplamos el llamado que Dios nos ha pedido. Dios nos bendiga. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a tener una oración. Santo Dios y Padre nuestro,
Alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias porque eres bueno. Gracias, Padre, por el don de la vida que nos ha dado. Gracias, Señor, por la forma, la manera como nos ha cuidado. Y gracias, Padre, como nos ha bendecido. Perdónanos, Señor, las veces que hemos sido descuidados, las veces que hemos sido intemperantes. Ayúdanos a serte fiel y a cuidar nuestro cuerpo y a honrarte y a glorificarte a través de nuestra vida. Dirígenos, danos tu paz y permite, Señor, que no solamente nos ayudemos a nosotros mismos, sino que también podamos ayudar a otros. Gracias, Padre, por Cristo Jesús. Amén. Amén.